Bueno, pues hola a todos, bienvenidos, buenas tardes nuevamente, todos los que se están incorporando a este webinar del día de hoy. ¿Por qué los colaboradores nos mienten? ¿Por qué tienen esa actitud, esa característica? Vamos a entenderlo desde el aspecto de cómo funcionamos y también desde que en realidad muchas personas piensan que es la única forma de obtener lo que desean o de lograr lo que quieren. Y esa es la parte que creo que a ustedes les va a ampliar. No creo, estoy segura que les va a ampliar el panorama por completo. Porque a partir de eso vamos a poder comprender que en la medida en que nosotros no lleguemos a ser parte de esa dinámica, entonces ellos van a dejar de mentir o van a entender que mintiendo no lo van a lograr, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en esta tarde. Bienvenidos a todos. Ya me están dejando aquí sus mensajes. Ingrid dice para no hacerse responsables, ese es un motivo, claro. También Felipe nos dice, creo que las personas pueden mentir por enseñanza de la familia, por valores. Sí, pero no. No, ahorita vamos a, fíjense, este ejemplo de los valores no va relacionado, ¿saben por qué? Porque incluso hay bebés, niños, desde muy pequeños, desde el año, 2 años, que ya empiezan a tener un poco de conciencia, que también les dicen mentirillas a los papás, ¿sí? Que esconden la paleta o que, no sé, buscan cómo desde esa parte instintiva ya están generando al menos una mentirilla inocente, ¿verdad? Entonces, no es tanto por los valores. Sí tiene mucho que ver, por supuesto, la formación, pero ahorita vamos a entender desde el aspecto de las creencias y de cómo se van formando nuestro cerebro. Bien, dice aquí Adriana, porque siento, pienso y actúo y posiblemente de manera inconsciente, para evitar consecuencias, dice Amairani. Ok, bueno, vamos a iniciar, si les parece bien, y en este momento vamos a ir resolviendo todo esto que estamos ya comentando. Por favor, síganme enviando sus mensajitos por el chat, los voy a estar leyendo y los voy a estar compartiendo. Y de verdad, bienvenidos nuevamente. Me llama mucho la atención porque en otros eventos que hemos organizado tenemos muchas más personas inscritas, como 6 veces más de lo que se alcanzó con este tema, y me pareció muy interesante. Yo creo que vamos a obtener muy buenas reflexiones con esta dinámica del día de hoy. Bueno, pues no sé si ya en otras ocasiones han estado acompañándome en un evento, en un webinar o en un curso. Para los que no me conocen, me presento con mucho gusto. Mi nombre es Nancy Moya y soy coach de empresas felices. Así me presento ante las personas, ¿sí? Como proyecto de capacitación y también de llevar estos temas a la cultura laboral mexicana, ¿sí? Traer lo que ya son casos de éxito a nivel mundial, ya existe todo esto de la ciencia de la felicidad, de los proyectos de bienestar, de la salud que podemos no nada más tener, sino generar en otros cuando somos líderes positivos, y todo eso lo compartimos con las empresas mexicanas, que sí, ya sé, ha sido un reto bastante interesante, pero a la vez muy divertido y satisfactorio, por supuesto. Mi proyecto como empresa somos DoSmart y recientemente publiqué mi primer libro que se llama Las empresas felices son chingonas y se les nota, lo pueden ver aquí. Bueno, pues este bestseller, gracias al apoyo que he recibido de todo el público, de verdad se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos, porque en este libro, además de explicarles cómo podemos crear nuestra propia empresa feliz, también hablo mucho acerca del liderazgo positivo y de eliminar esas barreras limitantes que hemos formado o que nos han formado a través del tiempo, ¿sí? Y que ese es el gran reto, la gran pared con la que muchas personas se enfrentan hoy en día. Quieren cambiar, o quieren tener actitudes más positivas, quieren tener una dinámica de vida diferente,
pero dentro de sí mismos, en su mente, hay algo que no se los permite. Y siempre es una idea. Una idea que luego desencadena en una decisión y por lo tanto en una acción. Y ahí es en donde con este libro ustedes van a poder aprender a liberarse por completo de todo eso que les pudiera estar afectando, que les está quizá motivando a que no logren sus metas, o bien que lo puedan también aplicar a comprender mejor a sus colaboradores. Si quieren obtener el libro impreso, se los podemos llevar hasta la puerta de su casa o de su hogar, obviamente en envío. En este momento van a compartirles ahí en el chat la liga donde pueden comprarlo directamente, como les digo, y yo se los mando autografiados con mucho gusto para que lo tengan y para que lo compartan y para que también, sí, ahora sí que lo podamos poner en práctica. ¿Se imaginan ustedes? Fíjense bien. ¿Qué sería de nuestro México si tan solo el 50% de las empresas fueran consideradas como felices? ¿Se imaginan cómo sería en nuestro gobierno, en la salud, en lo educativo, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en todo tendríamos quizá un país de casi primer mundo, o a lo mejor de segundo mundo, como dicen por ahí. Y definitivamente, hoy por hoy, podemos garantizar que la ciencia de la felicidad sí cambia la vida de las personas. Sí nos transforma por completo. Y es un poco también lo que les voy a compartir en este evento. Bueno, pues ahí ya pueden ustedes también ver mis redes sociales, este proyecto que está basado en la psicología positiva y todo lo que la ciencia ya hoy en día nos ofrece. Síganme al terminar este evento en mi página de YouTube, también en LinkedIn, Facebook, Instagram. Ahí siempre estoy compartiendo más eventos y proyectos relacionados. Bien, entonces, vamos a iniciar con esto. Con este concepto que realmente me gusta mucho compartirles porque siento que les queda como muy bien grabado a las personas cuando imparto los cursos, les es muy sencillo comprender cuando les digo que cada cabeza es una barbacoa. Y es que esta es la forma, esta es la frase en que a mi papá le gustaba decir que cada cabeza es un mundo. Y créanme que ese es el concepto primario de lo que vamos a hablar hoy. Es la raíz y la fuente de todo. En verdad, en definitiva, y también comprobado científicamente, cada cabeza es una barbacoa. Cada persona como individuo es único, irrepetible y totalmente diferente. Aunque en estructura y todo lo que es de manera fisiológica, tengamos los mismos órganos, músculos, sistemas y funciones, el desarrollo cognitivo que el mismo cerebro va creando en esa persona a través del tiempo es diametralmente opuesto al de los demás. Y todo por el concepto de cómo se van llevando a cabo los aprendizajes en las personas. Entonces, a mí me gusta, como les digo, compartir esta parte de que cada cabeza es una barbacoa, porque los colaboradores, cuando estaba impartiéndoles los cursos, ya sea de inteligencia emocional, de liderazgo asertivo, de pensamiento positivo, van comprendiendo que si cada uno de nosotros somos diferentes, entonces todos tenemos diferentes reacciones, todos tenemos diferentes necesidades y también todos tenemos diferentes perspectivas. Eso, ojo, no significa que haya cosas diferentes o que hayan sucedido las cosas de manera distinta. Siempre hay un hecho o una realidad que como tal es a como sucedió y punto. Pero la forma en que los demás pueden visualizar, reaccionar y actuar en consecuencia de lo que están viendo va a ser diferente.
incluso hasta en lo que más podrían decirme ahorita que es imposible o que todos tendríamos que pensar igual, es mentira. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra reacción quizá ante la muerte de un ser querido. ¿Sí? Para algunos es un evento doloroso, traumático y que nadie queremos vivir. Pero también luego hay algunos eventos en los cuales las personas ya han sufrido mucho, ya han tenido un proceso de enfermedad muy largo, etcétera, y no es que no nos duela, sino que lo tomas de diferente manera. O bien hay personas que no son apegadas a sus familiares por las cosas que vivieron. Entonces, si cada cabeza es una barbacoa, siempre, 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 nuestros colaboradores van a tener diferente forma de ver las cosas, quizás similar o cercanamente similar. Del evento, de la situación, el 90%, 95% se va a presentar o se va a hacer muy claro en todos los que hayan estado ahí. Pero el otro 5%, 10% va a ser completamente diferente. Cada uno vio que si le habló muy fuerte, que si le habló muy quedito, que si le dijo muchas palabras, que si le dijo pocas, y cada uno le va a impregnar su interpretación. Entonces, ¿por qué los colaboradores mienten? Hay muchas razones. Hay muchas razones, otra vez, o motivaciones, o necesidades por las cuales una persona puede accionar mentir. Pero la principal y la gran mayoría de las ocasiones sucede por miedo. Miedo incluso a lo que no deberíamos de tener miedo, pero para esa persona representa miedo. Miedo a quedar en vergüenza, miedo a que lo juzguen, miedo a que ya no lo acepten, miedo a que lo critiquen, miedo a que lo exhiban, miedo a que pierda la autoridad ante los demás, miedo a que si reacciona muy suavecito, luego los demás se le van a subir a la espalda, miedo a que si reacciona muy fuerte la gente va a pensar que soy demasiado grosero, miedo a no saber cómo decir las cosas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? El miedo es una condicionante en la gran mayoría de las situaciones que suceden en nuestra mente, porque estamos diseñados de esa manera. Ahorita lo vamos a ver de manera fisiológica rápidamente. Entonces, pues, termina siendo como un círculo vicioso, literal, en el cual, por origen del miedo, mentimos o decimos una mentira, y entonces tenemos una consecuencia que a veces se ejecuta a corto plazo, a veces a largo plazo, pero llega un momento en que otra vez o necesitamos mentir de nuevo para poder mantener el círculo vicioso, o bien empezamos a sufrir las consecuencias. Y ahí es donde también podemos mentirnos, pero a nosotros mismos, generando la culpa en los demás, distribuyendo la responsabilidad, que alguien decía ese comentario por ahí. Evadir la responsabilidad no es el motivo por el mentir. Evadir la responsabilidad es darse cuenta que ya mentí o que ya hice algo mal y querer responsabilizar al otro. Ese no es el motivo como tal. Siempre va a ser el miedo. ¿Me van siguiendo? Platíquenme, por favor, si el concepto quedó claro con respecto a por qué el miedo es el origen de todo. Ahora bien, ¿realmente comprendemos los efectos de cuando vamos por la vida mintiendo? Y aquí este es el punto muy importante que ojalá tengan oportunidad de anotar por ahí en un post-it, ¿sí? O tomarlo como nota para alguna de lo que ustedes quieran exponer o compartir con sus colaboradores y clientes. Felipe, tú también anótalo, por favor. El efecto de mentir viene relacionado con no saber ser auténtico
y hacer las cosas de manera asertiva. Va de nuevo. Las personas que necesitan mentir y que realmente no pueden hacer las cosas de otra manera para lograr lo que quieren, están pensando que es la única forma de hacerlo, en lugar de generar eso que desean, pero desde su ser auténtico, desde lo que ellos realmente son, y de manera asertiva. Como tenemos mucho miedo de no hacerlo bien, de que nos juzguen o de que nos critiquen, entonces empleamos una mentira o bien nos respaldamos en una mentira para buscar no ser auténticos. Por ejemplo, una persona que siempre llega tarde o que llega tarde al trabajo. Ahí la persona tiene miedo de exponer que es un flojo, que no se levantó temprano, que no quiso hacer las cosas. Entonces miente diciendo que el camión, que el accidente, que tuve que pasar al doctor, ir al hospital, etc. ¿Bien? Y las empresas, es por eso que han tenido que tomar muchas acciones para delimitar esas reacciones de las personas en lugar de decir, ¿saben qué? Soy una persona floja, no quiero llegar temprano. O bien, para que los demás no se den cuenta que esa persona ya no está satisfecha en el trabajo. Porque si lo estuvieras y realmente estarías comprometido con la empresa, entonces no llegarías tarde y supieras que llegar temprano no nada más es tu obligación, sino que es el motivo por el cual te están contratando. Un horario que incluye, perdón, un trabajo que incluye horario, cumplimiento, rendimiento, acciones, funciones, metas, etcétera, etcétera. Entonces, la gran mayoría de las personas buscan una alternativa de mentira para no ser auténticos y por lo tanto también no ser asertivos, o sea, personas que realmente hagan las cosas bien. No nada más por obligación, sino porque les nace. Ahí tampoco tienen que ver los valores, hasta ahorita no. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿cómo podemos disminuir el impacto en nosotros si somos colaboradores, jefes o líderes de equipo? Vamos a ver muchas recomendaciones al final, pero la más importante es que tú aprendas a hacer preguntas asertivas y que generes en ellos esa confianza para que te digan la verdad. Porque ese es otro motivo también para mentir. Tenemos miedo de que nos regañen. Ojo, hay veces en que sí se lo merecen. Y aún así, como líderes positivos, podemos reaccionar sin un regaño. A veces también nos tienen miedo a nosotros. A veces somos tan estructurados o demasiado cuadrados sin criterio como para ejecutar, tendemos a ejecutar un juicio y a poner un engaño, una multa, ¿sí? Solo por el hecho de que está sucediendo algo y no hemos sido siquiera comprensivos, al menos para escucharlo o escuchar a la persona, ¿verdad? Entonces, todo eso se genera en las empresas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras amistades, incluso hasta en las redes sociales. Lo triste de verdad es ver que las personas no nada más no son auténticas, sino que no quieren ser auténticas porque sienten que no van a poder sobrevivir en el entorno en el que están, en el que han elegido estar también. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya le estamos dando un giro completamente diferente a la mentira. No nada más conlleva la decisión o el hecho de que nadie me va a ver, nadie me lo va a poder comprobar, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. Ojo aquí. Las personas que deciden mentir como estilo de vida siempre pierden.
siempre pierden. Pareciera que ganan, pareciera que las cosas les salen bien, pareciera que lo lograron, que se salieron con la suya, que tienen a todos comiendo de su mano. Pero no es así. Tarde que temprano, a veces demasiado rápido, las cosas se les vienen encima, se salen de control y entonces ya una persona que ha elegido mentir y que todavía sabe mentir, que decide hacerlo hasta que truena, pierde demasiado con respecto a lo que pudo haber evitado diciendo la mentira. Por eso yo les digo que una persona que miente siempre pierde. A algunos no les importa, sinceramente. Otros no pensaron en las consecuencias, quizá, de lo que esa mentira pudo haber generado. Y para ejemplo muy claro y muy concreto, quiero que me ayuden, por favor, los que tengan el dato de la jueza de la Suprema Corte que fue encontrada, más bien que salió a la luz pública, que hizo plagio en su tesis para graduarse como licenciada en Derecho en la UNAM. Es que siempre se me olvida el nombre de esta persona y ahorita le iba a investigar y se me olvidó también. ¿Alguien tiene el dato, por favor, ahí en el chat? Platíquenme. ¿Cómo se llama ella? ¿Han escuchado esa noticia en estos últimos 15, 20 días? Lo voy a decir rápidamente la historia para los que no están enterados y por qué lo estoy incluyendo en este momento. Resulta que ella tiene un cargo muy importante en la Suprema Corte de Justicia del Estado mexicano. Y entonces, esta persona, más bien, una persona exhibió ante los medios que ella había plagiado su tesis. ¿Qué significa? Que de otra tesis la agarró y le cambió 2, 3 palabras, la puso su nombre y con eso se graduó. Estamos hablando de hace 40 años en la UNAM. Y como eso salió a la luz pública y ella es una jueza, hay cierto contenido de lo que es la Suprema Corte de Justicia que dice que los que son jueces deben estar graduados en licenciatura en Derecho similares. Y que si se comprueba que no están graduados y han tenido procesos en los cuales han dictado una sentencia a favor o en contra, entonces todos esos procesos pueden quedar a modo de revisión, porque la persona no tiene las facultades o no puede comprobar las facultades de ser un juez. Entonces, esta exhibición ha pasado a unos límites todavía más allá de lo que podamos imaginar como que un error de juventud, que fue lo que dijo el señor presidente que tenemos actualmente con respecto al tema. Tuvo la mala fortuna de decir, ¿sí? Tuvo de verdad la mala fortuna de decir que ese había sido un error de juventud y que no se le podía juzgar con tanta saña. El asunto aquí es que 40 años después de ese mentira que nadie se iba a dar cuenta, al cabo todos lo hacen, al cabo hasta los venden, etcétera, le está costando ahora a ella no nada más su credibilidad y su puesto, sino también el proceso de graduación que viven o que se llevan a cabo desde la UNAM y desde la SEP, que es la que genera los títulos. Entonces, ahorita se está convirtiendo en, ahora sí que, una serie de efectos colaterales. Y todas las personas han estado argumentando que la persona debería de renunciar por moral. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la mentira origen? Otra vez, el miedo. El miedo a no graduarse, el miedo a, no sé qué la motivaría a ella, pero debe ser sin duda alguna, miedo a no graduarse o miedo a hacer una tesis que luego no fuera válida o simplemente
nadie se va a dar cuenta y por eso voy a recurrir a esto. Ok. Entonces, por eso es muy importante observar también el impacto y transmitirlo mucho a nuestros colaboradores. Obviamente para eso tenemos que ser nosotros ejemplo. Ejemplo de ser auténticos y de que aunque haya situaciones difíciles o en las que nos sea muy fácil mentir para no batallar, para no hacer sentir mal a los demás, siempre podemos decirlo de manera asertiva, comunicarlo de manera correcta. Y punto. Y a veces nos va a tocar perder por decir la verdad. Pero va a ser una pérdida de aprendizaje o bien de activar en nosotros otro tipo de reflexión. ¿Sí? Ahora bien, este valor de la honestidad ya se puede medir con un formato con un cuestionario que se llama Fortalezas de Carácter. Ese webinar de Fortalezas de Carácter yo se los recomiendo muchísimo que lo vean. Lo tengo publicado en mi página de YouTube, Nancy Moya Conferencista. Ahí lo van a encontrar. Y también ahí les explico cómo contestar ese cuestionario y cómo interpretar los resultados que obtengan. Entre todas las 24 fortalezas de carácter que tenemos, una de ellas es la honestidad. Y podemos saber en qué grado la aplicas tú en tu vida. Si todo el tiempo, la mitad de las veces, o si la honestidad hoy en día no es tu fuerte. Ya sé, hay otras baterías de cuestionarios que miden también honestidad y otros tipos de exámenes psicométricos. También son válidos. La ventaja que tiene de fortalezas de carácter de la psicología positiva es que te dice cómo estás en tus 24 fortalezas de carácter. ¿Sí? Bien, entonces vamos a avanzar. Por favor, si alguien tiene una duda o comentario, me mandan un mensaje al chat. Entonces, ¿qué genera el miedo en nosotros? Nuestro cerebro reptiliano. Ese cerebro que se generó por la evolución, que ya sabemos, todavía hay ahí un eslabón perdido entre el Homo que apenas caminaba y el que se convirtió en sapiens. Bueno, pues en ese primer cerebro, en ese primer ser que desarrolló un cerebro diferente a lo que los mamíferos y los no mamíferos estaban en esa época. Bueno, ese es el primer cerebro que tuvimos nosotros como personas. Ese es el primer cerebro que se formó y hay muchos científicos que dicen que fueron hace 250 millones de años. El reptiliano es la parte central de lo que ahora nosotros tenemos como cerebro, porque con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo se fueron desarrollando más cosas. Primero éramos puro reptiliano, en el cual literal se administra todo el proceso de sobrevivir, de miedos y de traumas. Es como nuestra alarma, es como nuestro sensor del peligro. Siempre nos está advirtiendo que algo puede salir mal. Y lo fascinante, lo súper mega fascinante del reptiliano es que peligro es diferente para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Y todavía más interesante, hay peligros que no existen, pero el reptiliano se los forma de manera instantánea, inconsciente, y por lo tanto ya los empieza a sentir como si fueran reales. Si le digo a mi jefe la verdad, me va a correr. Yo lo conozco, yo sé cómo es, me va a correr.
Pero ¿qué tal que ese día sí llegó de buenas y no te dice nada? O lo toma a la ligera, o hasta te agradece. ¿Sí? Entonces, el reptiliano de eso se encarga y siempre nos va a ayudar, obviamente, a evitar problemas, a evitar peligros, a evitar riesgos. O bien, exagera, sobreprotege, se excede. ¿Sí? Esa es la función primaria. Después viene el límbico, que se fue desarrollando, como les digo, conforme a la evolución del hombre, y los científicos estiman que se terminó de formar como tal hace 50 millones de años. Ahí es en donde se administran todas las emociones y los sentimientos. Perdón, nada más los sentimientos, las emociones están en el reptiliano. Entonces, los sentimientos surgen ahí. Ahorita vamos a entender cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Y por último, el neocórtex, que es la parte frontal, la parte de lo que es el centro, pero al frente de nuestro cerebro, es lo que le llamamos neocórtex y tiene aproximadamente 100,000 años de que fue, ahora sí que se fue edificando ahí adentro, y eso es lo que nos permite la parte racional. Es la que se encarga de las decisiones y de también esas estrategias que podemos formar como personas. Es ahí donde se generan la persuasión, la manipulación, el control, el chantaje, la burla, todo llega desde el neocórtex. Pero el neocórtex es solo un canal de unión entre reptiliano y límbico. No trabajan por sí solos cada uno. Obviamente que el primero en accionar y el que tiene el control en cuanto a la reacción milimétrica es el reptiliano, porque ya tiene muchos más años de desarrollado que los otros. El reptiliano siempre va a ser el primero en generar un concepto, una reacción. Después viene el límbico y luego el neocórtex. Por eso a veces tenemos reacciones aceleradas o de verdad fuera de control, porque el reptiliano fue el primero en responder. El límbico a veces ya ni puede controlarlo, para cuando se genera una idea, ya el reptiliano está saliendo. Por eso si en alguna parte escuchan, es que te salió el reptiliano, pues sí, es cierto. Tiene mucho más impacto que todos los demás. Afortunadamente, podemos administrar las ideas que estén en cualquier sección de nuestro cerebro, gracias a la programación neurolingüística y también a la generación de pensamientos positivos reales, no imaginarios. ¿Ok? Vamos a hablar de eso en un momento más. Entonces, la diferencia entre emociones, sentimientos, pensamientos y decisiones. ¿Sí? Las emociones son una reacción química instantánea que tú nunca vas a poder controlar. Y nada más tenemos 6 básicas, que son miedo, ira, alegría, sorpresa, asco, ira. O ya la repetí, perdón. Miedo, tristeza, alegría, sorpresa, asco, ira. Nada más. Y si se fijan, son las 6 emociones que tenemos desde bebés. ¿Sí? Esas se generan de manera química, inmediata. No podemos controlarlas y vienen generadas de un impulso que llega a través de nuestros sentidos, ya sea la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? El oído. Entonces,
Esas son las emociones. Los sentimientos siempre son la unión entre la emoción y la idea que tú le impregnes a esa emoción. Hay personas que le tienen mucho miedo a las arañas, hay personas que por sus ideas no le tienen miedo a las arañas y hay personas que las aman. Por eso los sentimientos son infinitos. Dependen de cada uno de nosotros, de la etapa en la que estemos y de lo que representa para nosotros la emoción que se genera por eso. Y luego vienen los pensamientos, que son la unión entre que es lo necesario para generar un sentimiento. El pensamiento son ideas, todo lo que aprendiste, todo lo que viviste. Si una araña te picó y no te hizo nada, puedes seguir sin tenerle miedo a las arañas, pero si una araña te causó alergia y te puede dar al hospital, las vas a odiar 10 años y luego vas a empezar a entender que no era para tanto. Puede ser infinito. Y tan infinito es que hay científicos que estiman que tenemos 80,000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% se convierten en decisiones, que son las que vienen abajo de la presentación. Entonces, si tenemos 80,000 pensamientos diarios, de los cuales 80% se generan decisión, pues estamos hablando que entre 60,000 decisiones que tomamos diarias. Dar un paso más, no darlo, hablar, quedarnos callados, gritar, gritar poquito, gritar mucho, todas las decisiones se generan desde ahí. Entonces, comprender cómo funcionamos es la solución para entender por qué los colaboradores nos mienten. Hay otro webinar en mi página de YouTube, Nancy Moya Conferencista, donde hablo acerca de que tenemos 64 sentimientos base, de los cuales, como les decía ahorita, se genera una baraja inmensa de intensidades, reacciones, etcétera. Ahí también se los explico cómo funciona. Pero lo principal aquí es entender eso. Si nosotros nos conocemos internamente como personas, siempre va a ser mucho más fácil comprender por qué los demás hacen lo que hacen y qué nos quieren decir con eso. El colaborador que nunca llega tarde, ¿sí? Y que de repente agarra una racha en la que está llegando tarde o está haciendo mal su trabajo o se le ve que anda apagado, cansado, de bajón, ¿qué nos está diciendo? Y tú te acercas con él y le dices, oye, ¿cómo estás? Y él, no, que aquí todo bien, todo bien, todo bien. Te está mintiendo porque no te quiere decir lo que realmente está pasando. A lo mejor le da vergüenza, otra vez le da miedo que lo critiquen, etc. Entonces, a veces las mentiras no son para fregar a los demás, sino para esconder algo, otra vez, que no queremos que se vea. Y por eso, como líderes, nosotros sí o sí tenemos que desarrollar la inteligencia emocional. La capacidad de ver un poco más allá de lo evidente. Es que un colaborador, como persona, puede llevar tu empresa o la actividad que realice literal al cielo o al infierno. Una persona sola puede accionar un boicot en toda contra tuya. Por eso las dinámicas internas de liderazgo positivo deben ser promovidas todo el tiempo y además ahora sabemos que esa es la solución. Esa combinación entre lo técnico, lo cual claro que debes de tener por el área en la que estás, y además unirlo con el liderazgo positivo. Si alguien tiene alguna duda, comentario, si no me estoy explicando, por favor avísenme por el chat y con mucho gusto lo vemos. Vamos a avanzar, ya casi terminamos. Entonces, por eso les decía, hay mentirosos o personas que mienten de manera pasiva, otros de manera agresiva,
y otros, perdón, unos de manera agresiva y otros pasiva, nada más. O sea, no hay otros tipos. Y lo ideal es que vayamos tendiendo a ser auténticos, también nosotros. Obviamente, primero nosotros. Siempre el cambio está en nuestras manos. Siempre. Siempre, desde el punto de vista que queramos verlo. Entonces, el pasivo a veces es el de no afecto a los demás, pero tampoco quiero que me afecten. ¿Sí? Yo no me involucro para no salir embarrado. Yo mejor no digo nada para no generar más cosas. Eso es de verdad muy delicado, muy complicado. Tiene que haber mucha interpretación de la situación para poder tener un criterio más asertivo. Hay ocasiones en que cuando la persona realmente es auténtica y y esa persona sabe que hay una situación en la cual debería de denunciar o de decir, pero tiene miedo obviamente a las consecuencias y no lo hace, pero le preguntan directamente, inconscientemente la cara les dice algo. Y ya con eso no es necesario ni mentir, ni tampoco echar ahora sí que la situación encima. Porque cuando la persona es auténtica también lo demuestras. Y es muy fácil controlar también eso, pero para no afectar, o sea, tenemos que ser muy, muy asertivos en estar observando todas nuestras dinámicas. ¿Sí? Y practicar. Practicar. Yo siempre les recomiendo mucho que se vean en el espejo, que veamos cómo reaccionamos cuando estamos hablando con las personas, que seamos más empáticos y más observadores. El agresivo es el que casi siempre lo hace por sobrevivir, por lograr, sin importar si los demás salen afectados, la ley del más fuerte. Y por eso también les decía, ambos siempre terminan perdiendo. La afectación en cuanto a la inteligencia emocional de esa persona empieza a generar otras decisiones que le van costando más pérdidas en el camino. Mentir para vender, muy común, tristemente. Y la persona, bueno, se gana su comisión. Lo logra. Pero entonces, cuando la persona que le compró y que además confió en ese vendedor y en lo que le dijo, por ejemplo, en una casa, ¿sí? El que compra se pasa meses o incluso años detestando a la persona que le mintió, que lo defraudó. Y esa energía de que se está generando hacia esa persona ya es pérdida. Y luego si alguien le pregunta, oye, ¿quién te vendió la casa? No lo recomiendas. Y a lo mejor esa persona que está preguntando quiere comprar una cadena de 10 departamentos y ya perdió la posibilidad de ganar otros 5 millones de comisión en lugar del medio millón que le dieron, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el que miente siempre pierde, a corto o a largo plazo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, hay mucha estadística que nos respalda al respecto. Hoy en día podemos saber que hasta el 80% de los colaboradores están desenganchados, no están realmente comprometidos con el proyecto de negocio. Esto también es en parte una mentira. Hago como que trabajo y ustedes hacen como que me pagan.
La gente se involucra en todos esos mitos, en todas esas frases, y otra vez, a la larga, todos van perdiendo esfuerzos. ¿Qué hacer nosotros como empresa? Preguntar, desarrollar la habilidad, el arte, el gusto por preguntar, sin ser obviamente invasivos. A eso nosotros le llamamos indagación apreciativa. Saber cómo preguntarles para obtener la información que queremos y además que la persona no se sienta mal. Obviamente también en los procesos de reclutamiento, de selección, de salario emocional y de tener una cultura organizacional favorable. La resiliencia en los equipos de trabajo la he podido medir afortunadamente en los cursos que impartimos y estoy encontrando entre un 30 a un 50 máximo de resiliencia promedio por equipo. Que significa que la mitad de las personas, perdón, la mitad del tiempo las personas terminan el proyecto que están empezando o que tienen en sus manos y la otra mitad del tiempo, la otra mitad de las veces, abandonan esa actividad ante la más mínima provocación. No hay deseos de seguir. ¿Sí? Otro número importante es que el 60% de los problemas en la empresa son derivados de una comunicación deficiente porque las personas siguen pensando que comunicar es hablar y no tiene nada que ver. Obviamente usas palabras, pero no nada más desde el momento de un verbo de hablar. Son diferentes. Y otro dato también importante es que hasta un 30% más de probabilidad puede tener un vendedor en el cierre de una venta, cuando sonríe, cuando genera confianza en las personas, pero desde su forma de ser auténtica y que es también ese vendedor que te dice, oye, todos los pros y contras. Incluso hay algunos que te dicen, yo sí les digo, por ejemplo, no te recomendaría ese curso porque eso no te va a resolver lo que tú estás necesitando. ¿Por qué hago yo eso cuando estamos vendiendo cursos? Porque cuando termine y entonces el cliente vea que las personas no cambiaron o que no están aprendiendo o que no van a poder aplicar lo que yo les dije que iban a hacer, pues entonces va, ahora sí que mi credibilidad de por medio. Cuando son temas que no domino o que no son de lo que yo me especializo, sí se los digo, oye, ese curso yo te lo preparo o te apoyo mejor a conseguir un experto. Y créanme, la satisfacción de saber que lo estoy haciendo de esa manera es algo que puedo sentirme contenta, muy satisfecha, de verdad. Bueno, vamos a continuar. Recomendaciones para ustedes. ¿Sí? ¿Qué hacer, Nancy? Bueno, ya entendimos cómo está la situación, por qué las personas lo hacen, cómo podemos ir descubriendo, que ya les dije a través de la pregunta con indagación apreciativa. La más importante de todas las recomendaciones que les voy a dar en este webinar es que vivan ustedes desde el equilibrio y desde el no juicio. Por favor, no supongan, no etiquetemos, no pensemos que la otra persona pensó. Es una de las dinámicas que realmente generan más confusiones, errores, interpretaciones equivocadas, confrontaciones, debates. Afirmamos que todo el mundo está mal, que toda la empresa está mal, que todos los que mienten están enfermos, que todos los que mienten están mal. No, son solo personas viviendo un proceso de vida en el cual no ha sido tan satisfactorio. Hay personas que
que desde chicos les dicen, mijito, la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y si se lo dice su figura de paternidad o de maternidad, su autoridad, su todo, de verdad se queda grabado aquí. Ojo, no estoy justificando, que ya llega un punto en nuestra vida en la cual estamos bastante grandecitos para saber que hay cosas que no son verdad o que no tienen que ser así tal cual como nos enseñaron. Pero de verdad se quedan aquí. Y para eliminarlas se requiere poner mucho de nuestra parte y además asesorarse con expertos. La programación neurolingüística se dedica, literal, nos dedicamos a eso como coaches, a quitar esa idea que no tiene que ser así. No voy a decir ni equivocada ni correcta. No tiene que ser tal cual así al pie de la letra y darle un giro importante para que la convierta a su favor. Y así con todo lo que se haya generado de pensamientos en tu cerebro. Cuando tengas oportunidad, haz la multiplicación que te acabo de decir ahorita. Si tenemos 80,000 pensamientos diarios y tú tienes 30 años, ¿cuántos pensamientos aproximadamente has generado en lo que va de tu vida? Bueno, pues todos esos son la matriz generadora de los motivos para mentir. De que las personas mienten. Son el costalito que llevan cargando. Así me gusta también explicarles que cada uno va llevando su propia barbacoa. Y hay barbacoas que quedaron deliciosas, que están muy bien cocinadas y sazonadas, y hay otras que, pues, no tanto. O todavía no están bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Aprender a vivir desde el equilibrio, aumentando tu empatía. ¿Cómo? Con mindfulness, con yoga, con terapias de fuerza interior, ¿sí? Con Ho'oponopono. Hay muchas dinámicas de perdón, de comprender que también nosotros a veces hemos mentido, a veces también hemos dañado y a veces también hemos causado un mal impacto en personas que no lo esperábamos, no lo queríamos así, no era nuestra intención. 2, generar decisiones efectivas y afectivas con inteligencia emocional. Tenemos un curso especializado para eso, ¿sí? Cómo desarrollar la inteligencia emocional y hablar más de estos temas para que los coordinadores, supervisores, gerentes, todo el equipo, las personas que trabajan, los colaboradores, vean las cosas desde un punto de vista distinto y agarren el control y las riendas de su vida y de sus decisiones. Bueno, esto lo impartimos también. De hecho, cuando a mí me solicitan un curso de liderazgo positivo, yo no puedo impartirlo sin antes impartir inteligencia emocional. Porque la gente no me agarra las técnicas. Toma el manual y los avienta en un cajón. Para eso primero les ayudo a cambiar el chip y después aprendemos liderazgo positivo y también casi siempre les solicito que luego tengamos otro curso de comunicación asertiva. Esos 3 son el combo perfecto para desarrollar líderes que realmente cambien la dinámica interior de tu empresa y que puedan aumentar la probabilidad hasta en un 50%. De otra manera, con cursos milagro, no. No. Y es que con todo lo que acabamos de aprender ahorita, pues voy a estar, bueno, me toca trabajar cambiando el chip, cambiando la barbacoa de personas que tienen 20, 30, 40 años trabajando y que vienen y me dicen, ¿usted qué me va a venir a decir a mí? Por eso necesito mínimo 8 horas de capacitación. Obviamente que también incluimos dinámicas, reflexiones, mini terapias para que suceda de una manera en que realmente les interese cambiar, ¿verdad? Que les parezca motivante esto. Bueno, y el número 3,
ser tolerante, pero no permisivo. Para eso desarrollamos muchísimo la resiliencia, la flexibilidad, la adaptabilidad y el pensamiento disruptivo. Para eso también tenemos cursos de capacitación en las empresas. Al público todavía no lo hemos hecho. Sí vamos a tener un proyecto en marzo de resiliencia precisamente aquí en Monterrey. Va a ser un retiro de 1 día y medio en donde voy a estar preparando a directores, a coordinadores y a gerentes en temas de cómo administrar eso que tú ya eres, solo que no sabes que todavía que lo tienes ahí, ¿sí? Y número 4, cambiar el chip con liderazgo positivo. La ciencia de la felicidad hoy por hoy nos está cambiando la vida en conceptos de ya pare de sufrir, ya no ande batallando. No siempre del dolor se aprende, es mentira. Ni tampoco es la única manera de aprender, es mentira. Hoy por hoy sabemos que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Y de verdad, vivir en abundancia y con agradecimiento. Para esto tenemos cursos de bienestar integral, retos de salud y de un enfoque hacia el manejo de conflictos, hacia el autocontrol. La salud no solo desde tu cuerpo, sino de lo que puedes generar en los demás cuando tú eres saludable. Las personas felices siempre van a tomar mejores decisiones que las que no lo son. ¿Te gustaría saber si las personas que trabajan en tu empresa son felices? Hoy por hoy podemos ya medirlo a través de un cuestionario que se llama PERMA. También búsquenlo por ahí en mi página de YouTube. Con el cuestionario PERMA podemos medir el nivel de felicidad que tienen hoy por hoy tus colaboradores. Y es completamente cuantitativo. ¿Ok? También se puede aplicar para antes que lo vas a contratar. ¿Te gustaría saber si un gerente o un directivo, además de los conocimientos técnicos que ya trae, ya es feliz antes de que entre a la empresa? ¿Verdad que sí? Claro que nos serviría muchísimo. También podemos medir la resiliencia, el estrés, el compromiso, la satisfacción, las fortalezas de carácter y aplicar otro tipo de dinámicas, planes de capacitación anual, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, también estoy certificada en la norma 035, en la 036-1, clases de yoga por internet o presenciales. Es otro producto que les está gustando mucho porque de verdad les damos otras herramientas a la gente. No solamente el tienes que traer ya los valores desde casa. Tienes que ser ético. ¿Sí? Y bueno, pues si ustedes en este momento les interesa cotizar un proyecto de team building en su empresa, que también nos especializamos en esto, entonces por asistir a este evento, yo personalmente les voy a otorgar, compartir hasta un 15% de descuento en su evento, pero tienen que buscarnos, pedirnos una cotización al correo electrónico que está apareciendo en la parte de abajo, contacto@du-mediosmart.com.mx, y con mucho gusto, primero les vamos a preguntar cuánta gente es y en dónde quieren hacerlo. Y ya de ahí les enviamos todo el alcance, cuáles van a ser las dinámicas, qué es lo que van a aprender al final. Y también incluso podemos encargarnos de la logística, el hotel, la comida, el transporte, los premios, los regalos, la sesión de video con dron, etcétera. Porque es un evento que realmente las personas lo recuerdan al pasar del tiempo. Y luego me dicen, Nancy, ¿se acuerda cuando en el evento que hicimos nos enseñó, usted nos dijo? O se dicen ahí entre ellos, oye, como nos dijo la LIC en el curso, cada cabeza es una barbacoa, ¿se acuerda? Y eso genera realmente aprendizaje en las demás. Bien, entonces, con esto estoy terminando el evento. Si alguien tiene alguna duda, comentario o aportación, con mucho gusto
lo podemos compartir a los demás. ¿Qué opinan de este tema de las mentiras? ¿Pensaban que era esto lo que les expliqué hoy? Mientras voy a ir cerrando la grabación.